justamente a Anán. Y finalmente, en el 445, como dice aquí, o el 444, vuelve a Jerusalén Nehemías y logra que se cumpla, justamente es que se cumpla el anuncio de Dios, que Jerusalén sea reedificada. Y como decía la profecía de Daniel 9, fue reedificada en tiempos angustiosos, pero fue reedificada. Y una vez que Jerusalén fue reedificada y el templo había sido reedificado, había quedado preparado el camino para que viniera el deseado de todas las naciones. Y vino, como Dios había anunciado. Al final de la semana 69 fue ungido el Mesías príncipe. Y después murió la mitad de la semana 70. Y la profecía se cumplió. ¿Se entiende el orden como es? Sí, hermano Cristian. Hay una parte en la que, más como en el tema del evento histórico, en el 450, cuando sale el decreto muerte a los judíos que están en Babilonia. En todas las provincias. En todas las Perdón. provincias. En todas las Imperio provincias. Persa. Sí. Okay. Y claman a Jehová Dios para que, es decir, el evento histórico se detiene es decir, el rey emite otro edicto donde le permite que se defiendan los judíos. Los judíos. Sí. De acuerdo. Y hay un conflicto como tal. Es decir, se lleva a cabo un conflicto, es decir, surge un conflicto de guerra, de batalla como tal. Sí, O sí, final... sí. Como dice el libro Esther, y los judíos finalmente matan a sus enemigos, los que querían matarlos, ellos los matan. Y Amán y su familia son ahorcados. Ok, eso era la parte, es decir, hay un conflicto como tal, de un enfrentamiento en el cual finalmente el pueblo de Dios... Sí, eso ocurre, pero con los que se quedaron en Babilonia. Entonces, ¿quién los mata? Los que se quedaron en Babilonia, no los que estaban en Jerusalén. Lo mismo va a pasar ahora. ¿Quiénes van a matar? Los impíos. ¿Van a matar a quién? A los impíos. Pero los que estaban en Jerusalén no participaron en eso. Lo mismo ahora, los sellados del pueblo de Dios, los que son parte del pueblo de Dios, no van a matar. ¿Quiénes van a matar? Los impíos. Pero bueno, ese es el tema que hay que verlo bien en el libro de Esther, si uno lee todo, pero no podemos leer todo el libro de Esther. Sí, comprendo. Era esa parte la parte histórica del evento siguiente cuando el rey cambia el edicto. Y sí, seguro. Esa porción. Finalmente Esther y Mardoqueo se quedan allá. Es decir, Ajá. no registra, el único de los que registra es Nehemías y bueno, y los que se arrepintieron. Pero... Sí. De acuerdo. Acá está la historia, fíjate lo que pasó, que se liberaron, y acá Amán fue ahorcado, ¿no? El capítulo 8, los judíos fueron salvos, en todas las provincias se defendieron y mataron a sus enemigos. Y bueno, eso lo pasó, pero al final se quedaron en Babilonia. Y, pero bueno, comprendo. Es decir, hay el enfrentamiento, pero finalmente terminan quedándose allá. y claro, como termina el libro de Esther, el capítulo 10, ahora el rey Asuero engrandece a Mardoqueo. Mardoqueo llega a ser el segundo del rey, Esther sigue siendo la reina, los dos tienen poder, y ahora da con su autoridad, que a la bestia babilónica, mandan a los judíos que se quedaron en Medo-Persia, en todas las provincias, a hacer lo que tenían que hacer, o sea, a guardar justamente la fiesta de Purim. Entonces, fíjate, y este libro habla y relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Y no habla de la grandeza del que lo salvó de Jehová, con el que el rey lo engrandeció, el rey de Babilonia, porque ¿qué le dio su poder y su autoridad? El rey de Babilonia, el de la bestia, no Dios.
no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque fue grande, ¿dónde? En la bestia, no en Jerusalén, no en medio del pueblo de Dios, como si lo fue Nehemías. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. Y grande entre los judíos que se quedaron aquí en Babilonia, en Medo Persia, y que no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, y es triste, pero Dios lo siguió protegiendo porque aunque uno se salvara, aunque fuera solamente Nehemías, por ese y su familia, Dios protegió a los judíos. Comprendo. Vale, hermano Cristian, que bueno, ya esa era la parte que quería decir. No había leído el libro Esther, no tenía esa pequeña duda, pero okay, gracias por el aporte, hermano. No, por favor. Bueno, entonces, estamos aquí, acá está Skype. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio. Sí, hermana Lucilene, ¿tenía una pregunta? Bueno. Lucilene, no sé si ella levantó la mano. Soy yo que levanté. Bueno, Gerardo, porque te levantaba la mano Lucilene. Sí, Gerardo, te escucho. No, por las datas que vimos recientemente, parece que Nehemías, él se quedó en Babilonia, o Medo Persia, y se fue en 444 o 43. ¿Cuándo que fue para Jerusalén? Según, digamos, hay diferentes, la nuestra lección decía el 444, pero aquí dice, no es esto, déjame ver aquí, el 445, fíjate acá dice, Nehemías llegó a Jerusalén en 445 a.C., o sea, 5 años después de Purim, digamos, del milagro de Purim que dicen en los códigos, del 450. Él presenció el milagro de Purim y eso, Y sí, en tu opinión, no, Jehová quiso preservar, actuó a favor de los judíos a pesar de que estaban rebeldes porque no hicieron la voluntad de él, por causa de algunos siervos fieles como acabó siendo Nehemías, ¿no? Entonces, quizás Nehemías se arrepintió de haberse quedado y no ha ido con los demás, no solamente por haber recibido la noticia de Jerusalén, sino también por lo que estaba ocurriendo ahí por el mal ejemplo que estaban dando los propios judíos, ¿no? Esther y Mardoqueo, digamos, a pesar de que el autor de la lección diga que es un buen ejemplo, un buen testimonio. Sí. Nehemías no hace referencia a Esther y Mardoqueo, simplemente el libro de Nehemías empieza justamente en ese año, el 425, cuando él pregunta, cuando viene alguien de Jerusalén y pregunta cómo están los judíos que volvieron a reedificar a Jerusalén, porque él sabía de la profecía de Daniel que sería dar la orden, pero cuando fue dada la orden no fue. Y después vino lo que pasó en Susa, porque él estaba en Susa, porque mientras desempeñaba como copero en Susa, bajo el Aqueménida Artajerjes, porque era el copero Artajerjes, o quizás bajo Artajerjes II, se enteró de un informe alarmante a Anani, uno de sus hermanos, sobre la asolación que reinaba en Jerusalén, y Jerusalén no había sido reedificada, y la orden había sido dada. Y entonces él clamó a Dios, y se comprometió ante Dios, si él lo ayudaba, a reedificar Jerusalén. Entonces, cuando uno va al libro de Nehemías, cuando comienza así, vamos a Nehemías. Lo interesante es que están Esdras, Nehemías y Esther están juntos porque son de la misma época. Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente,
O sea, el remanente fiel que fue con Esdras. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. O sea, lo que Dios había dicho que iba a pasar, no ha pasado. No había sido reedificada Jerusalén. La orden había sido dada. Y Nehemías, cuando fue dada la orden, y él sabía claramente, no había ido. Y eso fue el 457, vino el 450, cuando buscaron matar a los judíos, y ahora había pasado 5 años más, ¿y qué hace? Nehemías ora a Dios. ¿Ves? Cuando oí estas palabras, dice él, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová. Entonces fíjense, porque Nehemías habla de Jehová, Sí, y el sí. libro a Jehová ni se lo nombra, por eso no es él el que lo escriba. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos sus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, como hizo Daniel, porque él conocía Sí, sí. las palabras de Daniel 9. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y ahora cita las palabras de Levítico. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Y qué había pasado con Nehemías? No había querido ir, ese es el tema. Pero Dios lo estaba esperando, lo seguía llamando. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Quiénes? Los que volvieron a Jerusalén. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces le pidió a Dios, justamente porque él se comprometía a volver a Jerusalén, que le diera gracia delante del rey para que el rey lo dejara volver a Jerusalén. ¿Ves? Entonces acá tenemos a alguien que finalmente se arrepiente y hace la voluntad de Dios. Esto fue en 445 a.C. Sí, 445, nuestra lección decía 444, pero es 444, 445, es lo mismo, o sea, después del 450, 5 años después, 445. ¿Ves? Entonces, ahí viene, Nehemías se arrepiente al enterarse de lo que está pasando, y dice, yo voy a trabajar para que los lugares asolados sean reedificados. Lo mismo que pasaría ahora con los siervos fieles, lo que pasó ¿con quién? Con Elías. Porque había 7.000 varones que no habían doblado sus rodillas delante de Jehová, pero ninguno hablaba. Y Elías fue y habló, ¿no? Sí. Ahora, Entonces, ¿qué parece? Porque todo está, digamos que no sé, mismo en el 445 todavía no había sido reparadas las brechas de los muros de Jerusalén, que serían el contratipo de lo que en nuestra época tiene que ser reparado, o que no son muros físicamente hablando, sino que es el evangelio del reino de Dios, ¿no? En los hombres, el templo de... no, el muro es el conocimiento de Jehová, porque Jehová es el muro. Mismo en la época de Nehemías, no solamente el muro, sino también el conocimiento de Jehová. No, en la época de Nehemías, aparte del conocimiento de Jehová, el muro era el símbolo, o sea, a ellos estaban trabajando en la ciudad simbólica y en el templo simbólico, que después se transformó en la realidad, que a partir de que el Mesías murió y los símbolos fueron cambiados por la realidad, cambió. Entonces la promesa de Dios era que, fíjate, cuando ellos después están reedificando el templo, ahí les dice, como leemos en Zacarías 2:1, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuánta su longitud. ¿Qué es Jerusalén?
la Jerusalén del nuevo pacto, ¿no? Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová. ¿Qué cosa? Muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ahora, ¿en qué hizo una brecha el Papa? En el muro de Jerusalén del nuevo pacto. En Jehová. En Jehová, claro. Lo atacó. Porque puso otra cosa. Sí, puso otra cosa. ¿Y Jesús qué es? Es la puerta de Jehová, por él entrarán los justos, como dice el Salmo. Entonces, el muro era un símbolo de Jehová, que protegería a su pueblo, a todos los que habitaran al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, ¿no? Y el Salmo 46 habla de la Nueva Jerusalén. Del río sus corrientes alegran la ciudad del Dios, ¿no? Las moradas del Altísimo, porque Jehová estaría habitando en medio de su pueblo. Entonces el muro que tenía Jerusalén y que había sido echado por tierra por Nabucodonosor es un símbolo de Jehová, el muro de la Jerusalén del nuevo pacto. Y la puerta es Jesús, es la puerta de Jehová, por la que se entra en la puerta de Jehová, el verdadero Jesús. Sí, y reparar las brechas en el nuevo pacto, las brechas, ¿cuál sería? El conocimiento del Dios verdadero y el Evangelio verdadero, o sea, porque... Es decir, las brechas en la ley de Dios y en el Evangelio, digamos. No, la brecha es en el muro, porque no hay un conocimiento de Dios, porque se puso a una falsa roca, no se conoce a la roca ni a la puerta estrecha. Sí. Entonces lo que hay que conocer es cuál es el verdadero muro de Jerusalén, que es Jehová. ¿Y cuál es la puerta estrecha? El verdadero Jesús, que es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, ¿no? Entonces eso es el conocimiento que fue echado por tierra. Como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, al muro y a la puerta, porque Jehová es el templo de su pueblo en el nuevo pacto. ¿Y por qué te parece que fue canonizado el libro de Esther? Lo metieron los judíos en medio del canon judío. ¿Por qué? Porque ellos estaban festejando la fiesta de Purim, pero no por orden de Jehová. Está ahí porque ellos lo pusieron. Y Dios permitió que estuviera ahí, porque también sirve de enseñanza para que entendamos lo que pasa en ese tiempo. Ajá. Como está el libro de, qué sé yo, no sé, lo que escribió Salomón, cuando había apostatado y cuando al final que estaba viejo, su falta de fe era notoria y su amargura y todo lo demás, lo que escribió él. Y es terrible, está ahí en la Biblia, para que veamos lo que pasa, a dónde llega, a dónde lleva justamente el poder, la plata y los placeres a los hombres, al que era el hombre más sabio, ¿no? Al que Dios había bendecido, a dónde llegó a caer. Entonces, todas esas cosas está en la Biblia para enseñanza para nosotros. Entonces, ese kipá, no sé cómo se llama, el gorrito de los judíos, no tiene origen de Dios, sino de Medo-Persia. Es de babilónico, o sea, Dios les prohibió ponerse ninguna señal al cuerpo. Sí. Y eso es un símbolo del sol, porque para eso lo usan los sacerdotes paganos. O sea, se hace la tonsura o se ponen el solideo. Ahora después fue abolida la tonsura porque era muy evidente que era pagano, pero el solideo el Papa lo sigue usando. Y bueno, ahora la última pregunta sería, así como Dios tuvo misericordia con, bueno, en parte porque clamaron, imagino que clamaron a Jehová, a pesar de que Esther no les dio la orden que clamen a Jehová, no sé, no está escrito así en el libro, ¿no? Que hagan ayuno, creo que dijo, ¿no? Para que... Sí, pero los judíos clamaron a Dios y Dios los liberó. Los judíos sí, yo pienso lo mismo, que ellos tenían la costumbre, el hábito de orar a Dios, y clamaron a Dios, a Jehová. Sí, clamaron. Aunque no estaban siguiendo el camino de Dios, sí, clamaron a él. Esas horas de aprieto, clamaron, y en parte por eso, y en parte porque mismo que había un justo, que es Nehemías, y que era una pieza clave, ¿no? Para la reparación de los muros y las brechas de Jerusalén.
levantar los Todavía muros. había más que uno. Nosotros no sabemos, pero sí podemos saber que Nehemías estaba ahí, era el copero del rey, y era rico. Y Pero habrá estaba costado quizás, bastante. pero a pesar de eso volvió. Sí. Pero debe haber muchos judíos que al final fueron fieles. Pero no lo dice, no relata la Biblia exactamente quiénes fueron, pero Entonces, es, probablemente ni Esther ni Mardoqueo fueron salvos. A diferencia de lo que ocurrió con Salmón, ¿no? Con Sansón, digo, que no sabemos por qué, no puedo juzgar, simplemente se quedaron en Babilonia, por ahí antes de morir, finalmente como Salomón, estando viejos, se arrepintieron y son salvos, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Lo que nos dice es que no hicieron la voluntad de Dios en claro. ese tiempo. Ok, está claro, sí. Muy bien, muchas gracias por todo. No, por favor. Y ahora el trimestre que viene va a ser sobre los salmos. Sí, pero nos falta todavía el estudio número 13, el Ajá. que viene, que habla del fuerte pregón. O sea, porque toda la profecía se reduce a la semana que viene y vamos a ver qué dice. Bueno, pero es así. Entonces, lo mismo que estaba pasando con ellos está pasando con el ángel de la Odisea, que se Sí, cree rico y está donde en el atrio, como Dios lo anunció. ¿Adorando a quién? Al sol, al dios de Babilonia. Sí, hermano Tony, hay una mano levantada por ahí. Tony, sí. Sí, hermanos, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, escucho perfectamente. Ah, bueno, antes que todo, gracias por el repaso del estudio. Eh, y es muy interesante y nos llena de tanta luz el entender bien las escrituras, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces, por ejemplo, en la cartilla y de la forma que están haciendo los repasos en, en la iglesia, ¿verdad? Nos ponen a ellos como ejemplos de arrepentimiento y personas que se volvieron al camino, ¿verdad? Es como lo estaban mostrando en la iglesia, bueno, donde yo asisto, ¿verdad? Pero Uh-huh. al estudiar uno y ver como le dice usted, ¿verdad? La línea correcta, eh, no fue así, ¿verdad? Y Dios por algo dejó el libro para que uno entendiera y se diera cuenta, ¿verdad? De la verdad. Uh-huh. Pero sí, hoy le comparto, para mí es una gran bendición el que usted sube los videos, comparte con nosotros el tiempo del repaso. Igual con hermano, ay, soy malo para los nombres, perdón, hermano Gerardo, que a veces me ha mandado algunos estudios y he estado tratando de comprender un poco mejor por el tema que teníamos la vez pasada con los hermanos de la Trinidad. Hoy le agradezco a Jehová primeramente, ¿verdad? Porque Él es el que le da el entendimiento a uno necesario, porque solamente Él es el único. Pero sí, Uh-huh. le agradezco mucho a ustedes, a todos ustedes, en el nombre de Jehová, porque no sé si tal vez yo estoy equivocado, pero tal vez va fuera del tema que estamos hablando, ¿verdad? El repaso. Pero entraba en mí una gran duda, porque ahora, por ejemplo, en la página de Facebook, ahí aparecen todas las iglesias de diferentes países, ¿verdad? Me apareció Uh-huh. una iglesia y la verdad se lo comentaba a otros hermanos, pero que están cerrados en el tema aún, ¿verdad? Porque les digo, Uh-huh. observen cómo hoy en día están los templos, como que fuera una iglesia católica, con Uh-huh. cruces, con símbolos como de la hostia con la cruz, ¿verdad? Uh-huh. Y no sé si yo estoy mal o no, pero trataba de indagar un poco en internet y leyendo algunos comentarios, ¿verdad? Hasta me apareció que el símbolo que utilizamos en la iglesia, ¿verdad? Es un Uh-huh. símbolo que viene de la iglesia católica. Uh-huh. No sé si estoy bien o quizás yo leí mal, pero esto es lo que, gracias a lo que voy estudiando con ustedes, lo que ustedes comparten,
he tratado de compartir con algunos hermanos, ¿verdad? Porque según yo veía en un poco de lo que trato de entender del estudio de la historia, ¿verdad? Satanás mostró el símbolo de la cruz, ¿verdad? Y ahí fue eso que se impuso hasta el presente, ¿verdad? Entonces no es un símbolo que en nuestra iglesia deberíamos de tener, ¿verdad? Sí. Y como les digo, les comparto, hay muchas cosas que gracias a ustedes, al estudio, yo estoy estudiando todos los estudios que suben el día viernes, ¿verdad? E incluso trato de estudiar desde el año pasado para acá, como les decía, ¿verdad? Con tal de seguir estudiando. He tratado de estar viendo en internet, pero no soy muy bueno para la tecnología, porque solo encontré Biblia del Antiguo Testamento, no sé cuál fue la que recomendaron en una ocasión, creo que en hebreo. La que Sí, usamos ¿verdad? generalmente es Ajá, sí. es la espada electrónica. Acá lo voy a poner. Ok, Donde uno así le doy tiene, captura. acá, la eSword, donde hay que bajar las Biblias. Entonces uno tiene acá la Reina Valera 1960 y con la Reina Valera 1960 Plus, donde aparecen las palabras hebreas, de dónde viene el original. Entonces Muy uno bien. puede ver lo que dice el original, porque está palabra por palabra, cómo tradujeron. Y a veces, en nuestras Biblias, la traducción no es correcta. Entonces no hay que confiar en la traducción, Sí, sino correcto. uno puede, digamos, corroborar. Es un poco más, más esfuerzo, pero uno puede asegurarse de que la traducción es correcta o no. Ese Está Entonces, bien. el plus, Ok. el número strong, es bueno, fundamental en yo uno portugués. clique acá el número strong y acá abajo aparece la palabra hebrea. Por ejemplo, la hebrea 3389 es esta, que es Jerusalén, Jerusalén. Acá yo cliqué justamente, pero vamos a cliquear cualquiera otra. Jerusalén había clicado. Acá dice ver, en la hebrea 7200. Y la palabra es esta, rajo, que es ver, literalmente ver. Acá lo tengo en inglés, ¿no? Porque no, en la otra computadora lo tengo en castellano, pero acá me aparece en inglés, no la tengo en castellano, pero bueno, no conseguí el strong en castellano, pero es lo mismo, está en inglés. Igual la mayoría entiende algo de inglés, así que... Bueno, pero entonces esto es lo que hay Ok. que usar realmente. O sea, la 1960 porque es una de las Biblias que existen antes del movimiento ecuménico, porque el diálogo ecuménico lo establecieron en 1970. En la década del 60 ahí fue el Concilio Vaticano II, después empezó el ecumenismo, todo lo demás. Entonces Pedro a predicar su sermón, Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio en mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a citar las palabras de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y cuando uno va a Joel 2, se da cuenta que Dios está diciendo que lo que habría pasado con su pueblo, está hablando de por qué el ángel de Odisea estaría en su condición, y qué es lo que él haría cuando su pueblo clamara a él, y que él le daría del verdadero alimento, y que su pueblo llegaría a conocerlo. Y conoceréis, dice en Joel 2, que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Y después de esto, después que el pueblo conociera nuevamente a su Dios, porque se habría perdido el conocimiento de Dios, ahí vienen las palabras que cita Pedro. Y en los postreros días, y sigue leyendo hasta Joel 2:32, acá en Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre de quién, el nombre de Jehová. En nuestras Biblias aparece el Señor porque Jerónimo Estridón voló el nombre de Jehová y puso el Señor. Pero
nosotros podemos saber, si lo ponemos línea sobre línea, que acá está leyendo Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. O sea, ¿qué nombre hay que invocar? El nombre de Jehová. ¿Y hay otro nombre, dados los hombres, en el que podamos ser salvos? No. Entonces, cuando uno sigue leyendo en adelante, y es obvio que ellos decían que Jesucristo es Jehová el Señor, como dice Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Es Dios. ¿Quién? El único Dios, es Jehová manifestado en carne. Entonces, y su nombre no dejó de ser Jehová, como dice la Biblia. Y cuando vengan las nubes de los cielos, como dice Isaías 25:9, ¿qué diremos? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, porque el pueblo de Dios decía que Jesucristo es Jehová el Señor. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Entonces, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿en nombre de quién bautizaban? En el nombre de Jehová. Entonces, cuando leemos todo Hechos, dice, bautizaban en nombre del Señor, en nombre de Jehová. Porque eso es lo que dice la profecía que hay que hacer. Porque el nombre de Jesús, ¿cuál es? Jehová. El nombre del Padre, ¿cuál es? Es Jehová, porque Jehová es nuestro Padre, nuestro Creador. Y Él se hizo hombre. Y el nombre de su Hijo es Jehová. ¿Y quién es el que viene a nosotros? Jehová viene a nosotros como la lluvia, como dice Oseas, capítulo 6, la profecía que dice que, por eso Jesús decía que tenía que resucitar el tercer día. Venid, volvamos ¿a quién? A Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, por eso Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite, ¿cuándo? En el tercer día. Y cuando Él resucite, junto con Él, como dice Pablo, nos daría vida a nosotros. Y viviremos delante de ¿quién? De Él, de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, ¿quién? Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, ¿cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? ¿Quién viene a nosotros? Jehová, para hacernos parte de su templo, porque tenemos que ser parte del templo de Jehová. Y Él va a ser el muro de fuego alrededor nuestro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Y eran bautizados en el nombre de Jehová. Por eso, como Dios le mostró en la Juez, la iglesia primitiva llevaba una bandera, un blanco puro, que decía pureza y santidad a Jehová. Y esa es la bandera que tenemos que llevar nosotros. Y todos ellos bautizaban en el nombre de Jehová, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y todo aquel que invocará el nombre de Jehová será salvo. Porque eso es lo que predicaba Pablo, y es claro, cuando uno va a las palabras de Pablo, en Romanos capítulo 10, aquí empieza hablando de la justicia, como habla la ley de Moisés, de la justicia que es por la fe, está citando Deuteronomio 30, pero vamos a ver qué es lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué cosa? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, es Jehová el Señor. ¿Qué decían ellos? ¿Jesucristo quién es? Es Jehová el Señor. Es Dios hecho hombre, es Jehová. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y acá cita Isaías 28:16. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32. Porque todo aquel que invocare, ¿qué cosa? El nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué confesaban ellos? Que Jesucristo es Jehová el Señor. ¿Y qué nombre invocaban? El nombre de Jehová. Por eso la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová. Y ellos predicaban a Jehová y bautizaban en el nombre de Jehová. Porque ese es el mandato. Porque ese es el mandato de Dios a todos los sacerdotes. Números capítulo 6:23, porque en eso está basado el pacto de Dios con Leví. Jehová
habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. No el Señor, no Baal, sino Jehová. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán, ¿qué cosa? Mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Entonces, eso es lo que... ¿Y Jesús qué hacía? Por supuesto, cumplía con el pacto, con la ley, con el pacto de Dios con sus sacerdotes. Y eso es lo que hace Jesús. Y lo que tenemos que hacer nosotros, poner el nombre de Jehová, para que Jehová pueda bendecir a sus hijos. Pero como dice en Malaquías, si los sacerdotes se niegan a cumplir el pacto de Dios con Leví, entonces sus bendiciones se transforman en maldiciones. ¿Por qué? Porque impiden que Dios bendiga a su pueblo. Por eso es claro, cuando uno pone todas las palabras de la Biblia línea sobre línea, que hay que bautizar el nombre de Jehová, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dado a los hombres que podamos ser salvos aparte del nombre de Jehová. Ese es el tema. Entonces, todos bautizaban el nombre de Jehová, porque predicaban que Jesucristo es Jehová el Señor. Y ellos sabían que Jesucristo, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:6, es Dios manifestado en carne, es Jehová hecho hombre, como dice Isaías 9:6. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él sería el príncipe. Jeremías 23:6. Jeremías 33 sí. También, 6. Y sí, que su nombre seguro. será llamado Jehová, justicia nuestra. Es Jehová, porque Jehová es nuestra justicia, porque Jehová se hizo hombre para redimirnos. Jehová es nuestro redentor. Jehová es nuestro creador, nuestro rey, nuestro redentor. Y Jehová es el esposo. Entonces, ese es el conocimiento que tenían los miembros de la iglesia primitiva. Y ese conocimiento tiene que ser restablecido. ¿Para qué? Para que Jehová pueda bendecir a su pueblo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esa es la promesa. Entonces, todo lo demás depende del verdadero conocimiento de Dios, como dice Elena de White. Y ese conocimiento es el que tendríamos que llegar a comprender, para comprender el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, para saber quién tendría que venir a morar a nosotros. ¿Sabes? Porque esa es la vida eterna. Bueno, se hizo tarde. En las Biblias en portugués, ¿Sí? la Biblia es en portugués, es fundamental el